Hola, profe, buenas noches. Ah, está chino, me puse los audífonos al contrario. Buenas noches, buenas noches. Noches, profe. Listo. Los estaba ahí esperando, estaba ahí conectada esperando a que se conectaran todos. Les estaba dando un poquito más de tiempo, pero bueno, creo que ya es el tiempo justo para comenzar la clase. ¿Cómo vamos? Ahora sí, que descansaron mucho el fin de semana, que se fueron para Melgar y todo el cuento. Ojalá, profe. Ay, yo sé que sí. Es que le dicen a uno que no, porque si no les pone uno más trabajo. ¿Cómo nos fue con la entrega que teníamos para hoy? Hay mazo, profe. ¿Por qué más? Si eso estaba muy fácil. Porque le dediqué más al diseño del, de la portada y pues al final no le alcancé a darlo, o sea, quedó muy plano porque no le alcancé a dar los detalles ni nada de eso. Ok, ok. Listo, entonces, empecemos a revisar qué fue lo que hicieron, qué fue lo que les hace, qué fue lo que sacaron. Entonces, Natalia, comienza tú. ¿Me puedes dar un segundito? Ok. Mientras Natalia se alista, porfa, se alista María Fernanda. Yo, profe, ¿lo presento ya? ¿O Dale, espero a...? no, dale si quieres mientras Natalia se va a alistar. Dale, profe. Creo que ya tienes habilitado para compartir pantalla. Profe, pues yo te envié dos PDFs, uno donde está como pues en sí el diseño y otro donde los puse en un mockup. ¿En un qué? En mockups. En mockups. Ah, bueno, profe. Déjame ver qué fue lo que hiciste. Muéstrame primero el diseño y hoy después vemos los mockups. ¿Qué hiciste? Bueno, pues aquí utilicé la ley de la gestal de figura y fondo, que pues, y el del cierre, que nuestra mente pues esas ramas hacer como la forma de la cara de una mujer. Y pues quise representar los ojos de Serena, Ah, entonces pues ahí es como el rostro de la mujer creado por las ramas y esto es una representación del río, ya que pues la historia cuando ella muere, pues es en un río, entonces por eso está aquí lo azul. ujú, Aquí está pues la editorial, la colección y el nombre del autor. ujú. Aquí pues está la contraportada, que es como un resumen de, pues, de lo que es el cuento. Seguí como con como con el mismo tema de las ramitas de la naturaleza Ujú, y pues el logo de la editorial, no sé si se podía poner como esos lectores que es cuando uno compra, ujú. que le pasan ahí el lector, esas barritas, pero pues, o sea, la idea era ponerlo aquí, pero pues no lo puse porque pues no sabía si se podía.
Aquí está la faja. En la faja le quise poner una de las últimas frases que está en el cuento, que es quisiera olvidar alguna noche los ojos de Selena. En la solapa puse la foto del autor y como una breve biografía de él. Y en el lomo pues está el logo de la editorial, otra vez el título pues del cuento y el nombre del autor. Bueno, y pues aquí es la bibliografía donde saqué. Y pues así, pues la tipografía utilicé, aquí hice como una jerarquía, dándole más atención al nombre que es de Selena. Bueno, y acá en la solapa hice también la ley de la igualdad, de la simetría, con el mismo, con la misma temática, pues de acá, para que se viera armónico todo. Ahí parece. Y pues aquí lo que hice fue poner, ¿parece qué? Un gatito. Entonces aquí lo que hice fue poner pues las dos ramitas, los ojos y ya pues reflejado. Y ya, y pues aquí ya está, hice unos mockups de cómo se vería el libro, la contraportada, con la solapa, y esto sería con la faja. Listo. Solamente tengo una cosita, como una anotación. Regálame la parte del diseño. La contraportada. ¿Listo? Lo único que yo te diría que debes de tener cuidado es aquí, este texto. Siento que la tipografía está muy delgadita y de pronto se te puede perder en la... Sería lo único. Del resto, Sí, me gusta mucho cómo jugaste aquí. Listo, con las leyes de la Gestalt se te ve muy, muy, muy genial. Obviamente se alcanzan a denotar los ojos de la persona, los labios, las ramitas se entienden. O sea, la composición en general se ve muy bien. Súper chévere que le hayas generado aquí el río y adicional a ello hayas usado el reflejo. Esto es bastante importante. Y recuerda que también esa ley está dentro de la que están, entonces también lo hubieras podido mencionar ahí. Baja. Bueno, sube, qué pena contigo. También te rescato lo que viene siendo la parte del juego de la tipografía. ¿Listo? Aquí en el texto, pero aquí también se nos pierde un poquito. Entonces, sí. Es lo único. Del resto baja. Listo, profe. Gracias. Baja, baja. ¿Qué pasó? Bueno, lo de la faja, estas líneas son como los cortes. Los pliegues. Eso, los pliegues. Perdón. Porque si son cortos no quedaría como faja. Sí, los pliegues para doblar. Sí, muy bien. Y la primerita sí supongo que es de pegue. Las otras sí supongo que son pliegues. Ajá. Sí, señora. Listo. Ahí lo mismo, donde está la parte de la solapa, donde está nuestro autor, también tener cuidado. El texto. Listo, profe. Genial que hayas hecho los mockups, se te ven súper lindo. Se ven muy, muy, muy bonito. Gracias, profe. Listo, Nata, ¿ya tienes ahí tu documento? Sí, profe, ya lo tengo. ¿Quieres compartir mi pantalla? Bueno, yo escogí la Casa de Azúcar. Quise poner un color gris, ya que quería que fuera neutro por la historia, ya que la mujer cambia como de apariencia cuando se va a mudar en otra casa. Entonces, le puse el color violeta
por el nombre de la otra muchacha, Violeta. Ujú. Le puse la ley de la proximidad, la ley de cierre y la ley de figura de fondo. Ahorita les muestro. Esta es la ley de la proximidad, la ley de cierre. Este es el lomo. La contraportada. Acá puse la ley de figura y fondo. Ujú. Quise poner un espejo y pues la muchacha. Tacho. Nata, perdón, María Fernanda, creo que te faltó la sobrecubierta. Y no estoy mal. Creo que te hizo falta ese pedacito. Listo. Nata, sigue. Sí, profe, creo que sí. Esta es la portada. Ujú, Acá es la solapa. Pongo ujú. la historia, una pequeña bibliografía de la autora. Y pues la faja. Esta es la sobrecubierta Ujú. y la portada y la contraportada. Y pues la faja ya puesta Ujú. y la portada. Y ya. Ok. Tampoco hiciste sobrecubiertas. Sí, profe, es esta. ¿Cuál? ¿No es esta? La que está pegada a la solapa. ¿Esta? Creo que nos hace falta algo. ¿O cuál es la sobrecubierta, profe? Espérame. Yo no les dije a ustedes que hicieran la parte de... ¡Ay! Se me fue el nombre. La parte de las guardas. No, Tapa, señor. No sé. no, tienen razón. Tapa, lomo, portada, contraportada, solapas. Sí, sí. ¡Ah! ¿Qué me pasó con ustedes? No les dije que hicieran las guardas y las guardas son lo más bonito. Estoy revisando mis apuntes. Ay, está bien. Está bien. Listo. Listo, sube. Mm, Debes de tener cuidado cuando realices diferentes líneas gráficas, porque pareciera que hubieses realizado como un collage. Es decir, mira, este elemento es diferente a este elemento, ¿no es cierto? Tienes una figura la cual está completamente lineada por puntos y tienes un elemento completamente sólido. Entonces, lo ideal es como tratar de jugar como con la misma línea gráfica. Entonces, si tenemos líneas punteadas, que todo tenga como líneas punteadas para que no se vea como si lo hubiesen realizado dos diseñadores completamente diferentes. Aquí jugaste con la tipografía, súper. Sin embargo, te recomendaría de pronto tratar de jugar con los colores para hacerlo más llamativo. Yo entiendo que de pronto la parte del fondo o la parte principal quieres que sea más seria, pero entonces tratar como de darle un elemento o
una entonación visual a la portada para que sea más interesante. Listo, déjame ver el lomo. Ujú. De pronto mira que tienes, no sé, quizás tienes una paleta de colores como morados. ¿Sí es morados? Sí, morado a violeta. Sí, lo que pasa es que a veces yo miro aquí en el computador y me da un color y si miro en el celular me da otro color, por eso prefiero preguntarles. Entonces, tienes unos colores ahí como moraditos, como púrpuras. ¿Qué tal si de pronto hubieras tomado como esa misma paleta de colores y hubieses jugado con esa paleta, con el texto? Si hubiese visto más chévere. Baja. Profesor, con la tipografía. Sí, con la tipografía. Para- ah, Lo mismo aquí. Entonces mira que tienes, digamos que el código de barras, listo, dejémoslo negro. Yo no puedo pelear por eso. Listo, pero este texto sí, si hubieses podido jugar con el color, hubiese sido más chévere. Listo, baja. Este detalle me parece genial. El detalle con el que es el espejo roto, la figura de la mujer, es bastante chévere. ¿Listo? Baja. Sin embargo, esa me dijiste que era la portada, ¿sí? Sube, 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 sube. sí, señora, la portada. Igual, recuerda que en la portada también debe ir el título. ¿Qué tal que a mí Mm, se me pierda la sobrecubierta? así. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, aquí igual, jugar con los colores para que no se vea como tan perdida, como que, aunque creo que a ella le pusiste como un filtro de color morado a la foto, No, ya venía así, pero ya venía así. Ay, si hubiera dicho, no, yo me hice el filtro. No, pero tú me dices que, digamos, el fondo, digamos, cambiar el gris con uno más fuerte, algo así. ¿O no cómo? necesariamente. Cuando yo te dije lo del fondo, creí que era que le habías puesto fondo a ella, porque se ve como con un fondo morado. ¿Listo? No, Cuando y es café. Ahí es café la dice, imagen. tocar cambiar de computador. Botemos este computador. Pero cuando te digo que jugar, es jugar con esos morados que tienes aquí en el texto. Entonces, le hubieses puesto como un morado, como un moradito oscuro, hubiese sido más chévere. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de las entonaciones? Entonces, acuérdate que podemos bajar un poquitico la línea, ¿sí? Entonces, que viene aquí así completo. Bueno, imagínense que está completo. 1900. No me deja seguir escribiendo, 90 y pico. Esto jugar con las entonaciones. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Ah, listo. ¿Qué pasó ahí? ¡Ush! Me duelen O los ojos, me sangran. sea, no puedo dejar ese espacio. No, no puedes dejar esa palabra sola. ¿Qué dijimos que era una palabra sola? Una viuda. Listo, profe. Está por ahí sola en el espacio sideral. Listo. Me gusta mucho cuando hacen sus montajes con sus mockups, se ve muy, muy lindo. Aparte de eso que, no sé, hace que uno se sienta como orgulloso de sus trabajos. Muy bien. Pues Listo. sí resalté, digamos, la palabra la furia con otro Ajá. color. Exacto. Así, bueno, aunque ahí se te va a perder. Acuérdate que si tenemos un fondo clarito, ponemos un texto oscuro para que Mm. no se nos pierda. Ah, vale. Ahí se ve lindo, se ve todo. Y el fotomontaje y todo.
Profe, ¿y en la paja no tiene mucho texto o está bien así la cantidad de letras? No, así está bien. Está perfecto. Y quedó muy lindo. Listo, siguiente. Deiner. Hola. A ver, Deiner. Muecha a ver qué desastre hizo. Ajá. Ya está. Vamos a ver. ¿Sí? Sí, ya estoy viendo. ¿Están viendo lo que yo? Listo. Me Bueno, quité las gafas por si acaso, en esto para no ver tan bien. sí es que, bueno, escogí estos tres colores que en este caso el negro significaría muerte, el verde la naturaleza, ya que está enfocado como con el campo o algo así, y el morado, que significa fantasía. Elegí la tipografía Alegrella, puse Alegrella Black y Alegrella Main, ya que estas se usan y son una de las mejores tipografías para texto, ya que tienen como una inclinación que ayuda a los lectores a que sea más fluida Deiner, la no sé, lectura de no los sé si es textos. el A mí internet o el se me mío, pero te escucho todo como entrecortado. profe, ay, creo que es el mío. Aquí me sale un aviso de que es internet inestable. Ah, bueno, casi siempre es el mío. Entonces, ¿sí me están escuchando bien o sigo con Ay, el eco? sí, dale. Bueno, ok. Y bueno, estas fueron los resultados. A mí se me olvidó cómo hacer, porque yo y la quitaba, o sea, en una mesa de trabajo la quitaba y ponía, digamos, el logo y la quitaba. A mí se me olvidó cómo hacer. O sea, de una vez todo lo coloqué en el montaje. Bueno, esta es la tapa junto con la ¿La faja tapa? y en la faja está la faja. Ah, ok. Bueno, esta es la tapa y la faja. Y en la faja está la ley de la gestal de figura y fondo. Ujú. No lo hice muy bien, pero aquí están los ojos y una culebra. Los ojos y Tacho, una culebra. Y lo puse como tacho, que tacho, en tacho, tacho, justo tacho. donde están. Para, Ok, para, 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 para. ok. Para. Porque Hace rato paré, profe. yo también hace rato paré de decirte que pares. No mentiras. Porque cuando ustedes hacen un trabajo, mencionan los errores, no los mencionen. No es necesario, a veces uno ni siquiera se da cuenta de ciertos Ok, detalles hasta que ustedes lo dicen. Entonces ahí yo diría, ok. creo que estabas mencionando el detalle de los ojos, de la ley de la gestal, yo diría que traté de generarle un dramatismo a mi personaje y le generé cierta, um, cierta expresión en el rostro utilizando el elemento de la serpiente, que es importante dentro de la lectura, ¿verdad? No tengo que mencionar que no lo pude hacer bien. O sea, de hecho, ahí yo No, lo... yo no dije que sino que como que no me salía. No, sí, tienes razón. Ya que estoy escuchando. No lo menciones. No mencionen que les quedan malas cosas. Ya si yo me doy cuenta, tú podrías empezar a decir, bueno, sí, quizás hubiese realizado, pero mientras tanto no lo mencionan. Dale, pues. Y eso es para todos y para toda la vida. A sus clientes tampoco les vayan a decir que fue que lo hicieron mal. Háganlo ver. Dale, sigo. Y aquí coloqué en la solapa Ujú. al señor y la descripción de lo que hace y quién es. Y acá
Junto con la tapa que ya está bien, que se le ve bien la ley del cierre. Ujú. Y también en los ojos puse como que el personaje decía que los ojos de Selena, al principio los ojos de Selena le parecían como dos estanques de Ujú. pozos. Ahí en el ojo está dentro como un pozo, dice la figura como un pozo y también es ley de la gestal de cierre. Ok, como un estanque. Y en el último, aquí está el lomo, la editorial, bueno, el código no era tan necesario, pero lo puse, y en la contraportada también puse la ley de la gestal de propiedad. Y así quedaría. Ok. Mm, ¿Sabes que yo creí que esa combinación de morado con verde se iba a ver horrible? No, ese Apenas, color, ese color es chévere, dime. se ve bien, se ve chévere. Sí, eso. ¡Ay, ay! ¡Quítese ahí! Chismosa. Ya. Te estaba diciendo, yo creí que de pronto esa combinación se iba a ver como bastante desagradable, pero se ve interesante a excepción de Mm. ese negro. Ese negro ahí no es funcional. Súbete para donde tienes el autor. Mira, por ejemplo, ahí ese negro y ese texto que tienes no funciona, se pierde. Y cuando se vaya a leer va a ser muy difícil. Ahí hubiese sido preferible que hubieses dejado el texto de blanco, así como tienes el título. Entonces, sube, sube, ¿Ya? sube para arriba. No bajes, Ah, no, ¿ya? Eso. ya, yo te otra cosa, pero bueno, ya. Ahí también ese negro siento que sobra. Si le hubieses puesto blanco, Aunque en el de la serpiente, como al principio está diciendo que el color negro está representando sobre la muerte, pues ahí como que lo usé intencionalmente. pero no, no. Además Ok. que mira que sin querer, pues este tipo de mocap tenía aquí este naranja, se ve como muy tipo Halloween y no creo que se quiera ver así. ¿Listo? Entonces ten cuidado con esos detalles. Ahí Vale. el negro yo creo que hubiese sobrado, solamente con los dos colores que tenías hubiese sido perfecto. Sí. ¿Listo? Vale. Te quedó bien chévere. Listo, Jarry, ¿tienes algo para mí? Jarry. Hola, hola, ¿me escuchan? Vale. Sí, señora, ya comparto pantalla. Ok, te escucho por allá en el inframundo. Ya comparto pantalla. Quítese ¿Sí de ahí, quítese de ahí. se- señora? Mentiras. No, qué pena. Nada molestando. Es que aquí María Antonieta y su hermanita se pegan en la puerta y se ponen a ladrar. Y se ponen a llorar. ¡Ey! A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso todo psicodélico? Bueno, pues la verdad que pues, le metí mucho al diseño porque quería hacer algo bacano, pero me enredé mucho al principio porque estaba utilizando una retícula que se llama retícula áurea Ujú. y entonces pues al principio no la entendía y, y bueno, ya después la comprendí
y es que, digamos, hace que en las composiciones genere como una armonía. Ujú. Pero pues sí, sí considero que quedó muy plano el diseño, aunque pues para el tema que estamos viendo, pues no sé, Tienes que creo que tener en pues cuenta que lo que la retícula áurea quiere generar en sí es generar un punto focal. Y a partir de ese punto focal empezar a desarrollarse toda la imagen como tal. Es como la regla base. correcto. Pues digamos, en mi caso yo hice un boceto. Ujú. Hice un boceto y digamos que lo intenté aplicar a la retícula, pero pues me quedó muy complicado porque pues no me casaban muchas cosas, muchas figuras y bueno, ya les muestro el boceto. La contraportada, Ujú. eh, aquí es la parte del el lomo, ¿se llama? Ujú. Listo, mira que debes tener cuidado. Fíjate que es un poquitico. Al contrario de la contraportada, mira que se ve muy bien el texto. Se ve genial, baja. Mira que aquí en el lomo se te pierde. Ese blanco sobre ese rosado no funciona. Tendrías Es que, un naranja. bueno, no, espérame a ver. Espérame y me conecto Bueno, desde el celular un momentito. Espérame un segundito. No, pero fíjate que igual sigue sin funcionar. Se de pierde. pronto si le hubiera puesto más gruesa la tipografía de pronto. Sí, quizás hubiera funcionado más. Listo, baja. Ah, bueno, entonces pues aquí ya llegamos a la parte de los bocetos. Ujú. Pues el principio, el primero fue como la primera idea que tuve. Y ya empecé a desarrollar pues otras ideas y pues buscando algunos elementos de composición a ver qué encontraba. Y por eso hice lo de varios ojos. También pues con la justificación de que digamos en el cuento trata de que pues hay una persona que está muy encima de otra, ¿sí? Como que no le quitas los ojos de encima. Entonces pues también con esa justificación la cantidad de ojos. Aquí, bueno, aquí yo la justificación, pues dice que utilizando los elementos de composición y apoyándome en una retícula Abreu, realicé un boceto con el objetivo de crear una armonía complementando con simetría. Los ojos se perciben como iguales. También encontramos similitud ya que los círculos tienen una apariencia similar y se encuentran relacionados. Proximidad ya que los círculos parecen que están agrupados y forman una sola figura. También podemos encontrar similitud y continuidad en la solapa. Y aquí la paleta de colores que utilicé. Esta es la solapa y esta es la guarda. No, sí, no. No. ¿Sí o ¿Cómo, no? se, ¿Cómo señora? Esa es la guarda. Ajá. Es que se me confundo con el. Esa no creo que sea la guarda. No, No. esta, esta es la. No sé si alguien me quiere ayudar a recordar, es que no me acuerdo. La solapa. ¿La solapa? Mm. Ah, ya. Pensé que la solapa solo era la parte de esta parte. Pensé que esa era la solapa, la verdad. No. ¿No? Las que están ahí, esas son las que van adentro, ¿sí? Dime. Las guardas. Esas son las que van adentro, ¿sí? La que está en el libro, esas son las guardas. Ah, ya, ok, Esas perdón. fueron las que les dije que no les había pedido. Ah, ya. Pero pues yo sí quería pedírselas porque es la más bonita. Y bueno, aquí en esta parte pues solamente una foto del autor y la biografía, la tipografía pues color blanco, obviamente para
contrastar ahí y listo, eso es todo. Ok, bien. Listo, ten cuidado que a pesar de que trataste de generar como una configuración en tu portada, sería importante que aparte de que trabajaras la retícula áurea, que no la estamos trabajando todavía en este momento, trabajaras la parte de la gestal. ¿Por qué? Porque es que ustedes siempre se van a lo literal. Entonces, la idea es que ustedes traten, bueno, la idea de este ejercicio era precisamente que ustedes se fueran o dejaran de ser tan literales para proponer algo más chévere. Por decir, me ocurrió que antes de comenzar semestre, hubo un concurso de diseño a nivel nacional para unos semilleros de investigación. Unos chicos se atrevieron a inscribirse y como decía semilleros de investigación, pues literal, a que no adivinan qué pusieron. Una Semilleros lupa, de que porque era investigación, con una semilla. Entonces, eso es como lo obvio, como lo literal. Y la idea es que ustedes se salgan de eso para proponer cosas más chéveres. Entonces, de eso se trataba este ejercicio también, que dejaran de ser tan literales y fueran un poco más allá. ¿Listo? ¿Bien? Bueno, profe. Bien, 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 bien. Eh, listo. Entonces, hace 8 días empezamos a ver como lo principio, como lo básico en cuanto al diseño, ¿cierto? Dentro del diseño editorial, tenemos que no encuentro la presentación. La presentación, ya. Este está como más chévere. Dentro del diseño editorial tenemos algo o tenemos una parte que es la diagramación periodística. Ojo que les estoy hablando de la diagramación, más no que ustedes tengan que ponerse a hacer las notas periodísticas y demás. ¿Listo? Espere. ¿Qué va a hacer, hermana? ¿Qué quiere? ¿Se va a subir? ¿Qué quieres? Está más intensa. ¿Te vas a subir? ¿Qué quieres? Perdón. Entonces, dentro de la diagramación periodística tenemos que tener en cuenta que una parte es toda la parte textual, una parte es la parte textual, ¿no? Que uno de los elementos es el texto y otro de los elementos es la parte gráfica. Nosotros pues no somos escritores, no somos periodistas, entonces solamente nos vamos a encargar de esos elementos textuales visualmente que vamos a hacer que todo se vea de manera agradable, chévere, digerible, que sea bastante interesante. ¿Listo? Dentro de... ay, tacho. Ah, ah. Dentro de los elementos periodísticos, tenemos que tener en cuenta que algunos elementos gráficos son esas partes visuales que nosotros no podemos ver. Y en, en la parte periodística tenemos que hacer que se vea digerible, que se vea atractivo, que los títulos que nosotros vamos a utilizar pues sean lo más interesante posible. ¿No? Dentro de la estructura periodística, tenemos la estructura gráfica. Entonces, la estructura gráfica son todos esos elementos que nosotros vamos a utilizar para poder ver o para poder resaltar la información. Siento que se me está pasando algo.
Siento que se me está pasando. Bueno. Dentro de la nota periodística nosotros tenemos que hablar sobre un código periodístico y un código mixto. Un código periodístico es el código lingüístico, el código paralingüístico y la parte de la diagramación. Cuando hablamos del código lingüístico es como todo el léxico que se utiliza o que se utiliza para poder describir la noticia. Por lo general, este tipo de elementos, ya les muestro más adelante, se leen de izquierda a derecha. Tenemos que tener en cuenta que todo este código, aparte de eso, va combinado con algunas definiciones tipográficas, algunos colores, algunos criterios compositivos, algunos tratamientos de imágenes, muchas revistas, muchos periódicos, ya tienen como su manera de diagramar su esquema y nosotros no lo podemos cambiar. Por ejemplo, a mí siempre me encanta poner, ¿y se escribe así? ¿Listo? Por ejemplo, este gran periódico donde nosotros encontramos las noticias más importantes de nuestro país, con más relevancia y de una manera tan profesional que no necesita explicación. Entonces miren la diagramación, es muy lineal, miren los colores, miren como toda la línea gráfica que ellos manejan. ¿Listo? No, está ahorita. Dentro de estos elementos tenemos que tener en cuenta el formato. El formato básicamente es como, perdón, se me olvidó decirles. El código paralingüístico se compone de aquellos elementos que se identifican en el lenguaje verbal y que complementa lo que está mostrando. Entonces estábamos hablando de, se meten en la, no, este no tiene imagen. Entonces, por robar cable lo mató un corrientazo. Muestran, ¿no es cierto? Básicamente el poste de donde en teoría él se iba a robar la luz y a la persona que le pasó el corrientazo. Entonces, esta imagen me está complementando este texto que yo tengo acá. Y obviamente en la parte de la diagramación tenemos que distribuir todos los elementos de forma armónica que se vean súper interesantes. La diagramación tiene que ver con todo, con los colores, con el texto, con los formatos, con todo tiene que ver la diagramación. Dentro de estos elementos de diagramación, tengan cuidado con los códigos icónicos o visuales, es decir, con los tipos de fotografías, de pronto se utilizan tiras cómicas, y en general todos los elementos visuales, gráficos, líneas, bueno, etcétera, que van a utilizar entre ustedes, porque si no, no generaremos una lectura lineal. Dentro de las lecturas tenemos que tener en cuenta que la vista siempre va a tener como un énfasis hacia la parte derecha. ¿Listo? En las lecturas lineales. En las lecturas no lineales se va a enfocar hacia la izquierda, como normalmente se ven en los periódicos. Dentro de los géneros periodísticos visuales se destaca la fotografía informativa, el reportaje fotográfico, los fotomontajes, algunos elementos de humor gráfico. Bueno, básicamente se destacan estos elementos. Vamos a seguir. Bueno, ahora sí les iba a hablar de los formatos. Dentro de los formatos tienen que tener en cuenta que por lo general nosotros hablamos de ciertos tamaños para poder generar impresiones. En este momento los que les estoy mostrando acá es el que se utiliza para periódico.
qué calibres, qué tamaños, ¿listo? Esos son los que más o menos se utilizan. Mm, 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 mm. ¿Ustedes se acuerdan en el colegio cuando les hacían hacer las márgenes? Sí, señora. Gracias. Listo. Dentro de las márgenes que nosotros vamos a desarrollar en nuestras, en nuestras, ¿qué? En nuestras noticias periodísticas, las vamos a crear, pero de manera invisible. Recuerden que esto no lo va a ver el usuario como tal. Esto básicamente lo vamos a ver nosotros es mentalmente. Recuerden que pues cuando uno coge el periódico siempre tiene como una parte que no se ve. Las columnas, yo siempre les digo que lo ideal es manejarlas en 6 por hoja. ¿Por qué? Porque 6 les da la posibilidad de empezar a jugar con la distribución de los elementos que ustedes van a utilizar. En cambio, si se quedan con 2 o con 3, les va a limitar un poco el espacio. Em, eh, los espacios entre columna y columna se llaman medianiles. Esos medianiles lo ideal es que sea 5 milímetros. ¿Se acuerdan que hace 8 días yo les mostraba qué pasaba si dejábamos 2 columnas pegadas? La lectura iba a ser un poco complicada. Por eso lo ideal es que sean 5 milímetros, porque ya ahí el espacio es suficiente para empezar a comprender que hay una columna a un lado y otra columna al otro lado, y de ese modo no generar como un interlineado recto, que no se nos pierda. Ay, tenemos diferentes tipos de cuadrícula, plantillas y rejillas. Algunas, bueno, cuando nosotros hablamos de cuadrícula, ¿cierto? Son todos estos elementos como, espérame a ver si tengo aquí, si aquí puse imagen. Sí, aquí está la imagen. Cuando nosotros hablamos de la cuadrícula, básicamente viene siendo como todos estos elementos que vamos a utilizar, ¿listo? La cuadrícula básicamente va a ser como la guía, la base para poder empezar a trabajar. Es la plantilla de todo. De nuevo les digo, lo ideal es que ustedes utilicen 6 columnas. Les va a dar más libertad a la hora de trabajar. Si le ponen más, pues ya se les va a volver es una recocha. Y si le ponen menos, les va a costar un poquito más la parte de la diagramación. Con esta cuadrilla, ojo aquí, por favor, tómenle pantallazo si quiere o descargan la presentación después. Esto es pregunta de parcial. Estas cuadrillas tienen diferentes elementos o diferentes distribuciones. La margen superior, margen inferior, margen derecho, margen izquierdo. Recuerde que la margen es todo este elemento donde que nosotros vamos a respetar para, 1, la impresión y 2, para empezar a organizar la información. Se me fue un poquitico. ¿Listo? Lo ideal es que ustedes le dejen aquí un buen espacio, por ahí 1 centímetro y medio de margen para trabajar. Luego tenemos lo que vienen siendo nuestras reglas guías. Aquí, este trazo es un tipo de lectura, no está por estar. ¿Listo? Mira una cosita. Ah, bueno, tenemos nosotros
tenemos nosotros, aquí hay un ejemplo. Un tipo de rejilla que puede tener solamente 2 columnas, un tipo de rejilla que puede tener en la parte superior 2 columnas y en la parte inferior 3 columnas. Y otro tipo de rejilla que viene teniendo 2 columnas, una más ancha que la otra. ¿Listo? Este tipo de rejilla, pues, bueno, les voy a mostrar ah, no, creí que había foto. Este tipo de rejilla, pues, es como lo más básico. En algunos elementos ustedes pueden colocar aquí una imagen y a este lado pueden colocar texto. Posteriormente lo que pueden hacer es intercambiarlo, poner una imagen y aquí poner texto. De igual manera a este lado, miren que aquí ya podríamos colocar o podríamos unificar estas dos columnas, poner aquí texto o simplemente en cada una de las columnas colocar texto, texto, texto. Aquí podríamos buscar imagen, texto, texto, imagen y viceversa. De igual manera en la otra, en las otras columnas. ¿Listo? Como les venía mencionando, dentro de los elementos de la diagramación tenemos imágenes, textos y recursos gráficos. Las imágenes son todas estas ilustraciones, tanto digitales como análogas, que nos van a apoyar la información. Las imágenes también, obviamente, pueden ser fotografías, infografías, gráficas, diagramas, viñetas, dibujitos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los textos, pues obviamente viene todo lo que viene con lo que viene. Viene mucho. Todos los textos que se van a incluir dentro de nuestro cuerpo. Eso incluye algunos títulos, subtítulos, capitulares, leyendas, ¿listo? Todo eso que viene dentro del cuerpo como tal. Los recursos gráficos son elementos, a diferencia de las imágenes, son más enfocados hacia la parte de las líneas, las tramas, elementos señaléticos. Ustedes van a decir, profe, pero es que una línea es igual que una imagen. No, porque una imagen me puede generar la representación de algo como tal. La línea puede ser simplemente parte de la decoración o me puede dar una información de lectura, nada más. No me está representando algo de la realidad. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros empezar a generar textos y editores según, según como que todo lo que hemos mencionado anteriormente? Entonces, aquí tenemos como algún texto básico para empezar a desarrollar una diagramación. Aplicando toda esta cháchara que les he venido mencionando, ¿no es cierto? Vamos a mirar dentro de los criterios tipográficos, los colores, vamos a asignar una tipografía y generaremos un elemento súper sencillito. Miren que vamos a utilizar, o estamos utilizando, la distribución de 2 columnas. No estamos utilizando nada más. Hacia el lado izquierdo tenemos como alguna tipografía. A mí la Garamond me parece para este tipo de textos que es muy bonita porque es muy legible. Y hacia el lado derecho tenemos lo que vendría siendo el texto como tal, usando solo 2 columnas. Ahora, vamos a empezar a mirar cómo se empieza a generar o se empieza a componer las técnicas visuales dentro de la diagramación de un elemento, como lo viene haciendo la noticia. Entonces mi compañero muy inteligente se puso a buscar, ¿no es cierto?, cómo se generaban composiciones a través de la regla ¿qué me había dicho mi compañero? Yo, profe, lo de la retícula. Ajá. Sí, lo de la retícula áurea. Listo. ¿Y cómo funciona?
Ah, bueno, que se supone que hay una figura que, que digamos, de esa figura, ¿qué es eso? ¿Un pi? No, es de lo que estás hablando. Ah, bueno, la idea pues es de esa figura repetirla las veces que más se pueda en la misma figura. ¿Qué más Eh, habla? pues creo que hay como una ecuación, ¿no? Una multiplicación. Ujú. Se multiplica por un número y tiene que dar ese valor, lo que da es lo que hace el faltante. O sea, para completar el rectángulo, creo que es así. Bueno, eh, ¿Verdad? Se los confundí. básicamente la composición efectivamente se ve representado por el elemento de pi. Entonces, lo que hace es generar un elemento o un punto focal hacia los elementos que ustedes quieren que generen mayor visualización. Ah, él dice, palabras más, palabras menos, que básicamente es pi dentro de una subdivisión de un rectángulo. Entonces, lo que hacemos es, tenemos nuestro lindo memocho rectángulo, ¿listo? El cual va a estar dividido, va a tener diferentes divisiones. El primer rectángulo, este primer rectángulo, va a tener más espacio que este segundo rectángulo, ¿listo? Posteriormente, este rectángulo va a estar dividido más que el anterior y así sucesivamente. Vamos dividiendo, pero siempre uno de los rectángulos va a tener más tamaño que los demás. Con esto empezamos a generar lo que vendría siendo un punto focal. ¿Sí? Es básicamente esa es la teoría. En la práctica podemos encontrarlo, mírenlo acá. Entonces tenemos el elemento principal que viene siendo este de aquí, que es el que nosotros vamos a empezar como a generar el punto focal. Y posteriormente vamos a tener aquí información y al final vamos a dejar un espacio libre para dejar un descanso visual. Es necesario que ustedes también les dejen a sus lectores un descansito. Tanto texto, tanta imagen puede saturar y puede hacer que la lectura se vuelva aburrida. Dentro de estos elementos, entonces ahí nosotros podemos empezar a generar algunos detalles. Si se dan cuenta, por el momento solamente hemos generado una división, hemos realizado una distribución y ahora vamos a colocarle, bueno, hagan de cuenta que esto es eh, como a ustedes les encantan hacer combinaciones así súper lindas, esto es amarillo, esto es amarillo, esto es azul, ¿no es cierto? Y tenemos el texto de rojo. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es generar, miren que aquí no tenemos imágenes, aquí tenemos recursos gráficos, aquí estamos utilizando líneas, rectángulos, formas básicas para generar nuestra composición, no hemos hecho nada más. Y así es como en teoría se vería nuestro elemento visual ya sin la rejilla base. Entonces, se ve organizado, se ve limpio y va a ser interesante leer. Ahora, debemos tener en cuenta que nosotros tenemos que desde esta mañana no pude decir esa palabra, jerarquizar y zonificar eh, los diferentes elementos o la diferente información que nosotros queremos mostrar. Primero mire qué es lo más importante que usted quiere mostrar. Si de pronto hay una noticia con más importancia que otra. ¿Cuál de las dos tiene más peso para que el lector sea atraído por esa noticia? Y posteriormente sí empezar a distribuir.
Dentro de nuestros elementos periodísticos vamos a tener un índice, un logotipo, una noticia principal, noticias adicionales, en algunas ocasiones puede ser nacionales, en otras internacionales, dependiendo. Noticias secundarias y noticias especiales, como James se lesionó la rodilla y ya no puede jugar contra Brasil, porque es lo más importante que pasa aquí. Ahora, un ejemplo. En la mayoría de ocasiones, estos espacios aquí arriba se dejan para la fecha, para algunos elementos de economía, como cuánto, si el dólar subió, si el dólar bajó, y si hay alguna acción más vendida del mercado. Posteriormente, si viene el título, súper grandote, noticia principal. Miren que la noticia principal es la que tiene mayor importancia dentro de nuestro periódico. Entonces tenemos el texto, tenemos el título, subtítulo, noticia y foto. ¿Sí? Siempre nuestros elementos van acompañados con fotos. Ahora, miren que estas noticias secundarias no tienen las mismas 6 columnas que tiene la de aquí arriba. Esta de aquí ya tiene 4 y esta de aquí ya tiene 2. Quiere decir que entonces esta tendría más importancia que esta, pero no tanto como esta que tenemos acá. Listo, y al final unas noticias adicionales. Siento que estoy corriendo. Entonces, hablamos de los estilos de la diagramación. Tenemos la vertical, que era la que les estaba tratando de mencionar ahorita. Esta vertical, yo les decía a ustedes que tenía como un tipo de lectura. Este tipo de lectura va de izquierda a derecha. Mírenlo acá. Perdón, de derecha a izquierda. Ay, esperen que se me desconectó el mouse. Ya. Esta lectura va de derecha a izquierda. ¿Listo? Pasando por la parte de noticia principal, elementos del texto, mire dónde se encuentra ubicado el título, noticias adicionales, adicionales. ¿Listo? Casi todas se encuentran de la misma manera. Miren otro. Fecha, nombre del periódico, noticia principal. Ahora, ¿cómo son las horizontales? Fíjense que ahora nosotros vamos a tener casi que un cuadrado. Vamos a tener hacia el lado izquierdo el título, perdón, nombre del periódico, título, foto, noticias adicionales y aquí algunas otras noticias de interés. Ejemplos. ¿Sí lo ven? Título en la parte superior, posteriormente sigue el noticia principal, foto y noticias adicionales. Bueno, en este caso hay como una publicidad. Hacia el lado derecho, noticias adicionales. Miren de nuevo. También tiene que tener en cuenta que algunos elementos de distribución nos pueden generar o nos pueden dar a entender como la representación de algunas técnicas visuales. Entonces tenemos la técnica pasiva que básicamente es combinar varias técnicas. Si se dan cuenta en este elemento, tienen una jerarquía colocando algunos elementos adelante de otros. Entonces es cuando no tenemos la super revista Bea, ¿no es cierto? Amparo Grisales cumplió 200 años, entonces aparece aquí Amparo Grisales con el super Photoshop que se ve 25, ¿no es cierto?
Y luego, aquí abajo, tenemos así otra noticia que dice, EPA Colombia, la empresaria más grande de Colombia. ¿Sí? Algo así. Luego tenemos la técnica visual de actividad. Miren que por lo general la mayoría de los elementos se tratan de colocar de manera horizontal y que se vean organizaditos. Miren que este aquí ya empieza a tener cierto movimiento y cierto dinamismo dentro de la distribución. Y finalmente tenemos unos elementos de aglutinación que básicamente es componer y poner todas las figuras una encima de la otra. Todas por medio de bloques y tratando de generar como una expresión clara de que todas las herramientas van a ser, o que todas las noticias son como más importantes que las otras. Y la técnica de dispersión es todo lo contrario a la anterior, como que cada noticia va por su lado. ¿Listo? Ahora, un recorderis rápidamente. Ay, no, ahora esto se va a quedar cargando. Bueno, mientras eso carga. ¿Ah? No, no sé por qué cuando trato de entrar, hoy he tratado de entrar como 2 veces, 3 veces, y siempre se queda ahí todo lento. Mientras eso se va cargando, vayan leyendo este lindo y hermoso PDF que les dejé, les va a servir bastante. En la plataforma de aquí van a seguir algunas preguntas de parcial, por favor léanlo, tienen 2 semanas. ¿Listo? No se fijen en la cantidad de páginas porque si se dan cuenta la mayoría son puros gráficos. Gráfico, gráfico, gráfico. Gráfico, gráfico, gráfico. Gráfico, gráfico, gráfico. ¿Listo? Ahí les dejo. Miremos a ver. Bueno, mientras eso carga. Debemos tener en cuenta que dentro de la diagramación nosotros tenemos como ciertos elementos que vienen siendo la claridad, la funcionalidad, la eficacia y la planificación. Dentro de la claridad hablamos de que toda la diagramación establece jerarquías informativas, que era lo que les estaba tratando de explicar ahorita. También las jerarquías, aparte de las imágenes, pueden estar dadas por recursos tipográficos. Fíjense que la negrilla genera una entonación bastante fuerte y nos hace llamar mucho más la atención. La funcionalidad es un elemento de la diagramación que nos permite que todo lo que nosotros queremos mostrar se incorpore de una manera muy llamativa. La eficacia, de entre los objetivos y principios de la diagramación, lo que quiere es que toda la información sea consumida de manera clara y directa. La planificación, obviamente, lo que nos hace es como evitar ciertos improvisos de última hora y optar por una diagramación un poco más por una diagramación más racial y objetiva. Como siempre, yo los molesto por los contrastes, equilibrios, que sea sencillo, que no tengan muchos elementos o muchas ayudas gráficas dentro de lo que ustedes vayan a desarrollar, porque lo que va a hacer es que todos los textos se vuelvan canzones y aburridos. Esto, la organización es súper importante, la proporción, que no sea siempre solo texto, porque nos vamos a aburrir. Y dentro de la homogeneidad, básicamente es tener el mismo estilo en las diferentes páginas del periódico. ¿Listo?
A mí me encantaría hacer el ejercicio más adelante, que lo tienen que hacer, pero no sé si lo vayan a hacer por grupo, que es el desarrollo de un periódico. Cada uno se va a enfocar o va a escoger como una sección y lo va a desarrollar. O no sé si cada uno haga su periódico solito. Eso siempre es como, no sé, lo vamos a ir pensando. Dentro de los elementos generales tenemos que tener en cuenta los tipos de formatos. ¿Listo? Tenemos que mirar si es un tabloide, si es un formato sábana o estándar, o si es un elemento intermedio. Recuerden que el formato tabloide es 450 por 300 milímetros. El sábana o estándar es de 560 por 350 milímetros y el intermedio es 470 por 320 milímetros. Más o menos esos son los tres formatos que se manejan. Entonces tienen que tener cuidado. Dentro de la página tenemos un elemento que se llama la mancha o mancheta, si quieren averiguar un poquitico más. Dentro de la mancha y la mancheta tienen que tener cuidado porque estas incorporan como las márgenes y lo que hace es que alrededor de las márgenes empezar a desarrollar todo el contenido de nuestro periódico. Tenemos diferentes tipos de retículas que ya fueron las que les mostré. Uh, mm, 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 espérate, que lo vi acá. Listo. Entonces nosotros, dentro de todo lo que hablamos, es necesario que tengan en cuenta que la maquetación se va a dar dentro de cada uno de los elementos que vamos a trabajar a lo largo del semestre. Van a tener cuidado que dentro de los siguientes elementos que nosotros vamos a trabajar, vamos a desarrollar cajas tipográficas. Dentro de las cajas tipográficas pueden tener algunos textos, pueden tener, ¿no es cierto? Pueden tener aquí esto viene entre dos columnas, entonces aquí podemos tener un texto y aquí podemos tener una imagen y la caja tipográfica pues va a estar de un color tratando de resaltar lo que está ahí o simplemente podríamos tener solo texto. Esto va a hacer que la persona se enfoque dentro de ese elemento. Obviamente vamos a tener texto, títulos, subtítulos, destacado u ojos y fotografías. Les mencionaba que lo ideal es tener también elementos de infografías, caricaturas, viñetas, cajas, hilos, encabezado, espacios para publicidad, número de columnas y color. ¿Listo? Aquí tenemos pues como algunos ejemplos y lo que veníamos hablando sobre los diferentes estilos de la diagramación. La retícula es lo más importante de lo que ustedes vayan a desarrollar. Ojo que esto es pregunta de parcial. Tenemos módulos, zonas especiales y líneas de flujo. Las líneas de flujo recuerden que es la dirección en la que nosotros vamos a leer. Mírenlo acá. ¿Listo? Es como todo, por si se me escapaba algo. Listo. Dentro de la página de Isaber Pro, dentro de su página Isaber Pro, Dios. Dios. Dentro de su página Isaber Pro, donde dice documentos clase, hay un elemento que se llama ejercicio número 3. ¿Y a que no adivinan qué?
Espérenme, lo abro. Aquí van a encontrar todas las pautas para el desarrollo del siguiente trabajo que van a tener que realizar. Ay, qué lenta. Bueno, el objetivo principal básicamente es que ustedes diseñen una nota periodística. Ya les voy a dar las pautas y ahorita me hacen todas las preguntas que necesiten. Van a tener que realizar 6 páginas, ¿listo? Utilizando diferentes imágenes que pueden sacar de internet. Los textos también los pueden utilizar de internet. Recuerden poner la bibliografía o cibergrafía que vayan a utilizar. Recuerden que la bibliografía debe estar con normas APA. ¿Listo? Contenidos principales. Obviamente deben tener dentro de los elementos del diseño tienen que tener una volanta, un copete, un título, un destacado, un recuadro, créditos, epígrafes y foliado. Por favor, verifique la terminología que le estoy dando. Busque qué significa para que lo pueda desarrollar. Vamos a mirar la información, cómo ustedes van a jerarquizar los diferentes textos e imágenes que van a utilizar. Pueden utilizar una rejilla básica, teniendo en cuenta las necesidades que ustedes crean pertinentes para el desarrollo de su trabajo. Utilice columnas, módulos e interlineados para que pueda generar descansos visuales. Seleccione la tipografía más adecuada y pertinente al desarrollo del trabajo. Tengan cuidado con el color de la tipografía. ¿Es necesario que lleve color? Sí, es necesario que lleve color, por lo menos los títulos. Que sea legible, que sea más o menos de un ajuste tipológico a una revista. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Seleccione las imágenes de excelente calidad. Busque un buen banco de imágenes que le proporcione fotografías que no se le pixelen. Si llego a ver una fotografía pixelada, no le voy a recibir su trabajo. Dentro del ejercicio, debe desarrollar su nota periodística ilustrada o con imágenes. Lo ideal es que lo realice en los colores CMYK para que lo pueda imprimir de una manera medianamente económica. Les recomiendo que utilice como máximo 2 familias tipográficas. Las que usted considere adecuadas, no es necesario que yo le indique alguna, debe estar empezando a tomar decisiones como diseñador. Perdón. Obviamente, deberá llevar una volanta, un título, un copete y un texto. Puede de pronto recortar la imagen si lo cree pertinente. Puede colocarla en escala de grises o puede colocarle efectos para que genere tipos de impresión en CMYK. Lo puede hacer. Está libre albedrío en ese caso. Si va a utilizar, recuerde que las imágenes que va a utilizar debe llevar de dónde las tomó. Como lo que nosotros vamos a hacer es generar plenamente distribución en solo 6 páginas, no vamos a tener tiempo ni vamos a tener el dinero para ir o para buscar a la persona de los temas que le voy a dar. Entonces busque una buena imagen y por favor ponga los créditos de quien la tomó. Es importante que respete todos los códigos del diseño periodístico. Los vimos hoy en clase. Si necesita más información, por favor lea el texto que les dejé en línea. Jerarquice todos los elementos. Las pautas principales de evaluación para que posteriormente no tengamos ningún tipo de inconveniente. Obviamente vamos a mirar lo que vienen siendo las márgenes, las columnas y las herramientas tipográficas. Les solicito que suban el PDF a la plataforma y que dentro de 8 días, cuando realicemos la revisión, tengan su PDF abierto y su archivo de Illustrator a la mano por si necesitamos verificar algo. En general,
necesito una excelente armonía y una excelente calidad gráfica dentro de los elementos y proporciones que ustedes me van a entregar. La pertinencia tipológica y estilística al perfil o al emisor al cual usted le va a entregar el mensaje. ¿A quién se va a dirigir usted? La presentación debe ser muy buena y obviamente la calidad de las imágenes debe ser excelente. Tenga en cuenta el tamaño, el encuadre y que debe estar de acuerdo con las rejillas que usted vaya a utilizar. Normalmente para este tipo de trabajos le pido que lo impriman, pero pues teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en este momento, por favor, súbalo en PDF a la plataforma. De nuevo, cuando nos veamos en 8 días, tenga su PDF. No. Aparte del PDF, lo van a subir a la plataforma ISU, la que se ve como si fuera libro, para que se vea súper lindo, y me sube el link a la página para que se vea súper lindo. ¿Cuáles son los temas? Los temas son Isla de Pascua, Brasilia, Bob Dylan y Game of Thrones. Cualquiera de esos 4 temas puede seleccionar y puede trabajar. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? Háganlas en este momento. Profe, eso lo podemos hacer en InDesign, ¿cierto? Es obligatorio hacerlo en InDesign. ¿Por qué mencionaste Illustrator? Perdón. En InDesign, la costumbre que casi siempre es Illustrator. Perdón. Sí, es InDesign. Obligatorio porque obviamente para el desarrollo de las columnas y los medianiles es necesario pues InDesign. Obviamente, Vale. si necesitan retocar imágenes y creen que es mejor hacerlo en Photoshop o hacerlo en Illustrator, lo pueden hacer. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Ninguna? Profe, ¿nos pueden mostrar más ejemplos? Ay, Sí, ya les iba a mostrar ejemplos. Qué pena. Ya les muestro ejemplos. El trabajo de sus compañeros, los que han hecho, se me perdieron, pero ya les busco aquí referencias. Listo. Entonces, miren acá. Miren este tipo de detalles, cómo dentro de la diagramación generan aquí un detalle visual, una caja de texto, aunque esta caja de texto no me parece tan bonita, pero la idea es esta. ¿Listo? Miren hacia el lado derecho, la imagen. No les recomiendo, aquí está mal, que si van a utilizar, miren que aquí tenemos una imagen y tenemos un color de fondo sólido. Y lo que hacen ellos es tratar de meter este cuadro de texto, esta caja de texto, dentro de la imagen. No se lo recomiendo. Tengan cuidado, eso se ve horrible. ¿Listo? Miren aquí. Lástima que no se ve bonito. Tenemos una imagen central y en la parte inferior tenemos texto. Miren tan bonito que se ve. Al lado derecho tenemos más imágenes. Miren este. Si se pueden dar cuenta, miren acá. Si es que no respetan
la columna. Tengan cuidado porque los va a molestar bastante por eso. Miren esto. Aquí lo que sucede es todo lo contrario. Fíjense que esta primera parte es bastante interesante. Tenemos un título y una imagen. Aquí empezamos a tener un equilibrio. La hoja divide a la mitad. En la parte de abajo tenemos información. En la parte de arriba tenemos una imagen bastante limpia. Posteriormente, una imagen a doble página, que está bien. Y en la parte inferior, un pequeño texto. Y esta, que en lo general, o a mi opinión, no es tan interesante porque nos llama o nos llena de texto. Entonces, esto no va a ser tan atractivo para el lector. Recuerden que nosotros a veces somos muy visuales. Y si vemos tanto texto, va a ser como que, qué aburrido. So, miren este. Este se ve súper lindo. Ah, como que no está. Bueno, no se alcanza a ver. Este se ve como interesante. Esto no parece. Esto, miren esto. Tengan cuidado. Miren que aquí tratan de generar. Miren que ahí ese contraste no es funcional. Si ven lo horrible que se ve, aparte de eso, colocan aquí un azul y aquí un amarillo. Y miren, estos cuadros acá no funcionan. Aparte de eso, tenemos aquí un elemento completamente cuadrado y en la parte de arriba, ya les borro, miren este que tiene aquí como que le falta el angulito, o es cuadrado o todos los recuadros tienen ese ángulo, pero no podemos dejar unos sí y otros no. No. Miren más o menos este tipo. Aquí hay un ejemplo del de Bob Dylan. Cómo juegan aquí con el texto y cómo juegan aquí con la imagen de Bob Dylan. Miren este. No, ese no. Esto es más una infografía. Un poquito más claros de lo que tienen que hacer. Y todas las 6 páginas es del mismo tema, ¿sí? Sí. Pues miren a ver cómo pueden ustedes desarrollar un solo tema en las 6 páginas. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Profe, ¿dónde uno puede encontrar más ejemplos de elementos así como de composición, como el de Bob Dylan? Voy a sonar grosera. En internet. Ah, bueno. ¿Qué referente? Nada más colocas, puedes colocar diagramación periodística y te salen los ejemplos. Vale. ¿Listo? Miren, este tipo de diagramación me parece muy chévere. Cuando utilizan una imagen que alcanza a cubrir hasta la otra columna de la siguiente página. Me parece bastante chévere. Esa está súper linda. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, quejas, reclamos. ¿Todo claro? Entonces, vamos a comer y ya nos vemos para la siguiente clase. ¿Listo? Estírense, coman algo, estiren las manitos, la cirunta y ya nos vemos. Vale, Vale, profe. profe. Nos vemos mañana, digo, cuando nos Listo, toque. profe. ¿No nos vemos ahorita contigo en la siguiente? No. No, profe. Bueno, chao pues. Voy a dejar aquí Bueno, activo chao. por si de pronto nos llegan a sacar, entonces buscamos otro link, ya sabemos. Pero yo creo que no. Ya nos vemos, chicos.
Dale, profe.